Bienvenidos, bienvenidas a un episodio más de Arquitectura Sostenible, donde hoy tengo el gusto de entrevistar a Jorge Arditi, quien forma parte de Arditi más RDT Arquitectos. También es embajador para México de la Fundación We Are Water, con sede en Barcelona. Es vicepresidente de la American Institute of Architects en la región de Latinoamérica y presidente en México. Así que el día de hoy nos va a contar acerca de toda la experiencia que ha tenido tanto en su desempeño en todas estas instituciones, como también de toda la experiencia que ha tenido pues en toda su trayectoria profesional, que va desde viviendas, la creación y su participación del Museo de Memoria y Tolerancia, uno de los museos más emblemáticos de la Ciudad de México, y que ha tenido una gran cantidad de premios a partir de su participación. Y bueno, no quiero alargarme más en esta introducción, dejaré todos los enlaces a el arquitecto, al despacho de arquitectura y también a las instituciones a las que representa para que puedan tener más información de toda su trayectoria profesional. Así que sin más, comenzamos. Bueno, Jorge, bienvenido a este espacio de arquitectura sostenible. Estoy muy contenta que hayas aceptado esta entrevista. A ti te conocí en Construmat, ahora en mayo de 2024 y fuiste eh, muy amable en decirme lo que necesites. Si necesitas una entrevista, y aquí estamos. Gracias por tu tiempo y bueno, bienvenido. Adalys, muchísimas gracias a todo el foro que nos escucha en esta entrevista. Muchísimo gusto en poderlos saludar y la verdad muy emocionado de estar aquí contigo y poder también vincular en esta parte de sostenibilidad y poder aportar en lo que está dentro de nuestro rubro, básicamente. Y bueno, ya he dado un poco una explicación acerca de quién es Jorge Arditi. Ya mencioné que formas parte de un despacho muy reconocido en México y también a nivel internacional, que es Arditi más RDT Arquitectas. Ya más o menos leí un poco que nació la historia con tu padre. Después de los dos hermanos se vincularon a este proyecto del despacho de arquitectura, y que también formas parte del American Institute of Architects, tanto en México como en Latinoamérica. Eres presidente en uno y vicepresidente en otro. Así que tienes una visión muy global de cómo se está moviendo la arquitectura, cómo está evolucionando. Y aquí voy con mi primera pregunta bueno, eres arquitecto de profesión que ejerce desde hace muchos años y aparte estás dentro de unas instituciones más reconocidas a nivel internacional. Y aquí me gustaría saber, ¿tú cómo has visto o cómo has observado que está evolucionando la arquitectura sostenible? Mira, ante todo, déjame muchísimas gracias, obviamente, por la invitación. Y nosotros los arquitectos tenemos un enfoque distinto, ¿no? De alguna manera tenemos la responsabilidad hoy en día. Tristemente, el hombre se está comiendo al planeta a pasos agigantados y nosotros como profesionistas y arquitectos tenemos una gran responsabilidad. Número uno, poder aplicar de una manera correcta y responsable y poder revertir de una manera lo más pronto posible el daño que le hemos hecho al planeta y de alguna manera conllevar en balance de una manera responsable la sostenibilidad en todos los ámbitos. Y como arquitectos en este rubro tenemos un enfoque muy, muy importante. Y te puedo decir algo que en Latinoamérica hemos tenido un enfoque sobre todo del ámbito educativo, porque primero tenemos que permear ante la sociedad y los profesionistas de una manera que conozcan perfectamente en dónde estamos parados, hacia dónde vamos, qué compromisos tenemos a nivel país, local y a nivel internacional. Y yo creo que esto es lo que le ha dado un gran parteaguas en general. Obviamente todos los países tenemos un convenio de sostenibilidad con la ONU para el 2030, el cual algunos llevan más avances, otros llevan menos avances en el mismo, pero sí tenemos que tener un enfoque de una manera de actuar inmediatamente. Entonces, nuestro primer propósito que buscamos dentro del American Institute of Architects y como arquitectos profesionistas en México son varios ámbitos. El primero es darle a conocer a la sociedad y a los usuarios de qué manera pueden cambiar a la sostenibilidad dentro de su entorno, en todos los ámbitos, no nada más en el arquitectónico. Yo creo que el ahorro de agua, el buen manejo de la basura, el buen desempeño de la energía eléctrica, utilizar menos combustibles fósiles. De alguna manera yo creo que
podemos conllevarnos y cada quien poner su granito de arena para poderlo evaluar y tener un balance correcto. Es muy obvio y sabemos que el hombre contamina eh, por una cuestión de vivencia. Todos los hogares forman un canal de contaminación importante dentro de la cadena de vivencia que tenemos todos nosotros. Y lo que buscamos es poder generar un net cero en todos los ámbitos. Pero yo creo que aquí el más responsable, como lo dije, es educativamente. Y número dos, te podría decir que profesionalmente. Nosotros tenemos que vincular de alguna manera la atención y el compromiso que le estamos dando de servicio al usuario o al que va a habitar el espacio para que conlleve una sostenibilidad en el inmueble. Y por otro lado, de la misma manera, podamos generar que el inmueble, por una cuestión económica, si no se puede hacer sostenible a su máxima expresión con la tecnología y los avances que tenemos hoy en día, de alguna manera poderlo crecer a futuro y dejar las preparaciones apropiadas para poder aplicar este tipo de tecnologías. Pero voy a hacer un paréntesis importante. Yo creo que la parte sostenible en Latinoamérica y en el mundo entero parte de una base integral en el diseño arquitectónico, en el diseño del mismo inmueble. No es antes de aplicarle cualquier tecnología, yo creo que una buena orientación, una buena espacialidad, una ventilación cruzada, una buena espacialidad para el usuario, yo creo que esa es la base, porque eso es lo que va a concurrir o va a conllevar la edificación a 100 años o más, para poderle luego aplicar diferente tipo de tecnologías que hay actualmente y vienen a futuro para poder generar un net cero. Pero yo te puedo decir que tenemos mucho por hacer en Latinoamérica, muchísimo, tenemos que ir mucho más rápido de lo que estamos ahorita y sobre todo lo más importante es necesitamos la ayuda de las autoridades, porque si nosotros no ejercemos una presión como profesionistas ante las autoridades, la gente, como tiene ligeramente, vamos más atrás que países que nos llevan mucha ventaja y tristemente nos cuesta mucho más dinero poder aplicar este tipo de tecnologías o avances dentro de las edificaciones, necesitamos un aliciente, ya sea fiscal, ya sea de alguna manera que alguien lo pueda dar un aliciente económico a algunas empresas que al mismo tiempo les den una combinación económica en el gobierno fiscal, como lo dije antes, y esto nos va a conllevar a poder agilizar y hacerlo mucho más rápido en diferentes ámbitos. Pero sí tenemos mucho por hacer. Eso no quiere decir que no lo estemos haciendo, pero tenemos que vertirlo mucho más y sobre todo a comunidades de bajos recursos que ya hay mucho avance, pero debemos de darles la facilidad para poder aplicarlo dentro de sus comunidades. Creo que has mencionado muchos conceptos clave. Bueno, aquí mismo en este espacio siempre he hablado que la arquitectura sostenible no solamente es colocar paneles solares, unos focos LED y decir ya es sostenible porque utiliza energías renovables. Y aquí has mencionado conceptos clave como la arquitectura bioclimática, cuando has hablado de utilizar la luz natural, hablar acerca de la ventilación cruzada, también has mencionado todo el tema de la eficiencia energética, hablar de espacios flexibles, que no solamente se piensen en las actividades presentes, sino también de que tal vez lo que hoy es un museo, tal vez el día de mañana se convierta en una biblioteca, en una escuela o hasta en propias viviendas, ¿no? Todos los espacios van evolucionando con el tiempo y como arquitectos o arquitectas tenemos ese desafío de pensar no solamente en el presente, sino también en el futuro. Yo siempre he mencionado que son 10 principios, ¿no? El de la arquitectura bioclimática, la eficiencia energética, también hablamos de energías renovables, el entorno, digamos que, y mínimo en Europa se agrega el tema de la Claro. descarbonización de la Ujú. construcción, la descarbonización de los edificios, y ante esto la Unión Europea pues ha marcado diferentes directivas, porque hace 2 años, hace 3, empezaron a hablar de edificios de energía de consumo casi nulo, ¿no? Tratar de disminuir el consumo y a partir de eso la necesidad de energía, hacerlo a través de energías renovables, que también lo has mencionado tú hace un momento. Y, y este año, con la aprobación de la nueva Directiva Europea de Eficiencia Energética, que es la EPBD aquí en Europa, se ha dejado atrás este concepto que hasta este momento era edificios de energía casi nulo, y ahora ya hablan de edificios cero emisiones.
Y claro, esto a los arquitectos de un día para otro le cambia la perspectiva de hacia dónde deben encaminar la construcción, y yo creo que es uno de Claro. los principales desafíos de habrá nueva formación, porque ahora están hablando de que se debe de hacer un cálculo de potencial de Ujú. calentamiento global. O sea, los arquitectos tendrán que medir las emisiones de gases de efecto invernadero que genera su edificio. También están hablando de medir la factibilidad de energía solar. Entonces, todo esto son nuevos desafíos. Y aquí, esta es otra de las preguntas que tengo para ti desde tu parte de Latinoamérica, es en este momento, ¿cuáles son los principales desafíos que enfrentan los arquitectos al intentar incorporar la sostenibilidad en sus proyectos? Mira, yo creo que el gran desafío, y lo voy a dividir en dos partes. El primero es las reglamentaciones que tenemos locales, que tristemente muchas veces queremos exponenciar o explotar mucho más el espacio y estamos muy limitados. Y hay cierto tipo de normativas, voy a hablar en general, porque cada país tiene obviamente sus normativas propias y su lineamiento de leyes, pero sí buscamos, por ejemplo, exponenciar de alguna manera que nos permitan utilizar más los espacios o cierto tipo de recursos. Y voy a poner un ejemplo. Tuvimos la oportunidad no hace mucho de una edificación donde hay ríos subterráneos en los cuales pasan corrientes de agua muy fría. Entonces queríamos tomar de alguna manera prestada esa agua para poder enfriar el sistema de aire acondicionado y poderlo retornar naturalmente a la naturaleza y generar un ahorro energético muy importante. Y la reglamentación en México no lo permite. Entonces, porque todo lo que hay en el subsuelo es propiedad de la nación. Entonces, aunque pidamos un permiso especial, no es, no entra en la reglamentación. Entonces, todo ese tipo de cosas tenemos que dar un cambio y un paso más adelante. Y eso aplica en general a todos los países, ¿no? Cada país en sí tiene un recurso distinto. Las cuestiones de energía solar están cambiando radicalmente, por suerte. En muchos de nuestros países no va tan avanzado. Cuando generamos cierta energía eléctrica, no podemos, si nos sobra energía, no la podemos vender, la tenemos que devolver a la línea o el circuito de la ciudad, digámoslo así. Entonces, hay cierto tipo de reglamentaciones que deben de cambiar y deben de cambiar lo antes posible para que nos permitan poder tener un distintivo y poder canalizarnos más a lograr una edificación con la menor generación de CO2. Sí incluye y está mucho cambio, y eso es también otra forma que debemos ejercer, es la economía circular, donde en muchos casos no está muy bien reglamentada. Se deben de dar, como lo dije antes, mayor tipo de alicientes, porque tristemente los recursos que hay en otro tipo de países y de empresas donde pueden aplicar la huella de carbón y pueden dar dinero a cambio de beneficios fiscales, por poner un ejemplo, que no lo hay fácilmente en nuestros países. Yo creo que eso sí permite a grandes empresas poder apoyar a comunidades con bajos recursos. Uno de los puntos donde sí flaqueamos mucho es que la pobreza o la falta de un buen hogar, y voy a empezar por lo básico, tener una casa digna para poder conllevar una vida y donde parten muchas cuestiones, que aquí lo más importante también que debemos de meter en la ecuación en la sostenibilidad es la salud, que muchas veces lo damos por un hecho, pero va conectada la salud con la sostenibilidad. Deben de ir conectadas y ese es uno de los ámbitos que buscamos de la mejor manera dentro de nuestras edificaciones, generar un ámbito de salud dentro de la ecuación. Y eso es lo que muchas veces no reglamentamos correctamente y debe de estar ya también reglamentado en diferentes países, porque muchas veces sí metemos ciertos acabados que pueden ser reciclados, pero a lo mejor no son saludables para el hombre. Entonces, van de la mano conectados en este aspecto, pero generar una vivienda digna hacia la gente, y tristemente en Latinoamérica tenemos una escasez de vivienda digna, donde primero tenemos que partir conjuntamente para generarle una mejor vivienda digna a la gente y al mismo tiempo poderles dar las posibilidades básicas de una sostenibilidad dentro de la vivienda, que puedan ir ejerciendo cambios
durante la vida de esta vivienda y los puedan ir atribuyendo al bolsillo, a una mejor economía familiar y al mismo tiempo que puedan generar un balance con la naturaleza y también un ahorro ante la sociedad, ¿no? Que eso es lo que buscamos en Latinoamérica. Y pongo el caso de México, que es latente que conjuntamente con las autoridades estamos buscando ese balance correcto. Ese, yo creo que de lo más interesante que has mencionado, el tema de la salud, ¿no? No, hablar de vivienda digna no solamente son cuatro paredes, una ventana, sino también hay que pensar que ahí viven personas y que tanto los materiales, los acabados, la forma de la orientación y todo va a afectar la calidad de vida de las personas que viven ahí. Y bueno, la siguiente pregunta iba encaminada de las regulaciones y políticas que ya has abarcado en gran medida ahora en esta pregunta. Y, y aquí, bueno, con todo lo que has mencionado de la salud y hablaste muy claramente de los acabados. Y bueno, a mí me parece increíble que hoy en día muchos arquitectos no sepan lo que son los compuestos orgánicos volátiles, desconozcan el tema de la toxicidad, no le hablen de eso a sus clientes, porque es muy fácil decir, compra cualquier pintura barata y no saben que tal vez eso está intoxicando a sus clientes. Entonces, el hecho de que tú lo menciones, eso también me hace pensar que aquí uno de los problemas que tenemos mínimo en España, en toda la normativa, es que, por ejemplo, materiales como el bambú o materiales que van más enfocados en la bioconstrucción, que ya de forma natural son más saludables, porque tal vez la tierra, la arcilla son materiales que no están emitiendo compuestos y aquí hay todo el tema de la arquitectura saludable, la bioconstrucción. Y una de las peleas son por qué estos materiales no están regulados dentro de los códigos técnicos que vendrían siendo el reglamento de construcción de la Ciudad de México, por ejemplo. Y otro punto es, si ya se sabe que hay materiales o acabados, pinturas, pegamentos que son tóxicos, ¿por qué no se regula esto? Y apenas hay leyes que comienzan a hablar de salud. Aquí pues ya se habla de gas radón y es en México, que yo creo que es lo que tienes más cercano porque tienes la mayor cantidad de obras, o si tienes en Latinoamérica también conocimiento, es cómo está evolucionando las normativas de los materiales, digamos, de las construcciones vernáculas tradicionales, o todo el tema de emisiones que son los que están ocasionando tal vez toxicidad dentro de las viviendas. Mira, es una muy buena pregunta y sobre todo yo creo que la base de esta pregunta parte de algo muy importante, educar. Yo creo que si no, primero ante todo, plasmamos la educación de este tipo de conciencia y responsabilidad, yo creo que no cambia nada. Y eso es lo que estamos buscando en México. Tristemente no está regulado. Esa es la verdad. Y buscamos una regulación y sobre todo que se conozca perfectamente qué tipo de materiales pueden ser malos para la salud, pueden generar un efecto secundario en muchos casos y también de alguna manera poderlo redactar o a lo mejor tener un código en esencia, ¿no? Tristemente en muchas de lo que son restauraciones, en lo que son construcción actual, no hay, las autoridades se están fijando mucho en la espacialidad, ¿no? No te vayas a pasar de la altura, del uso de suelo, de los parámetros que puedes dejar de área libre. Es básicamente el enfoque básico que buscan. Pero hoy en día no está reglamentado, no hay ninguna dirección que te verifique el tipo de acabados que le estás metiendo desde una pintura básica o a lo mejor un tipo de panel o algún tipo de fibra que pueda desprender partículas si uno las respira y puedan ser cancerígenas a futuro. Todo este tipo de cosas no lo hay. Entonces, de alguna manera necesitamos, no contamos obviamente con un departamento dentro de la ciudad o ya digámoslo en México que regule o tenga la evaluación correcta de este tipo de estudios, no lo hay. Y de alguna manera pues tenemos que irnos a experimentos o ciertos países que ya tengan aplicado este tipo de norma y este tipo de conciencia ante la sociedad. Es nuestra labor y nuestra responsabilidad, como le dije antes, educar. Y estamos empezando de lo más básico.
Y yo creo que es donde puede permear socialmente de una manera positiva. Sí, dentro de la Unión de Arquitectos en México, y buscamos mucho dentro de la integración del American Institute of Architects. Tuvimos recientemente un congreso en Hong Kong donde el enfoque de la arquitectura inteligente no es básicamente poder agilizar y hacer la arquitectura más rápida. No, debemos de aplicar este tipo de inteligencia, en aplicar este tipo de conocimientos para que se permeen más fácilmente dentro de nuestros proyectos y no apliquemos materiales erróneos en todos los aspectos, en la salud, en que duren poco, en que no apliquen una economía circular, en que se deshagan de una manera o no tengan la durabilidad apropiada y de otra manera que también no se puedan reciclar, porque muchas veces sí seguimos utilizando materiales, los cuales cuando van a dar a la basura no se pueden reciclar o son muy caros de reciclar. Entonces, pues no entran dentro de la fórmula que estamos buscando. Pero sí tenemos un gran vacío, no está regulado, no tenemos una base, no hay un reglamento y estamos en búsqueda de ello. Y yo creo que aquí hay un nicho muy importante en este ámbito, en la parte sostenible, que se debe de acatar de una manera muy responsable y yo aplicaría que el American Institute of Architects junto con la Unión Internacional de Arquitectos y los principales uniones de arquitectos a nivel global lo puedan empezar a aplicar y se pueda reglamentar y se vuelva una norma importantísima dentro de la fórmula sostenible. Yo creo que ahí has mencionado un poco todo el tema, ¿no? Falta incentivos para que los arquitectos empiecen a aplicar la sostenibilidad, salud, todo en sus proyectos. Has mencionado también que falta reglamentación, que falta, bueno, informar, falta educar. Todavía están en un proceso pionero de aplicar la sostenibilidad con todo lo que conlleva. Y no solamente vista, como habíamos dicho, de temas de enfocarnos solo en la eficiencia energética o en la especialidad, sino también hablar de cuestiones más centradas en la bioclimática, en la salud y todo esto. Y aquí ya va una pregunta personal como arquitecto. Es, claro, tú ya tienes años haciendo arquitectura, explorando un poco la web y van desde, tienen memoriales, intervenciones en el Museo de Tolerancia de Ciudad de México, proyectos de viviendas, o sea, tienes como un background de todos los de todo lo habido y por haber que se puede hacer en arquitectura. Y aquí es, desde que tú estás participando en este despacho hasta hoy 2024 que estamos haciendo esta entrevista, ¿cómo ha evolucionado el proceso arquitectónico de concebir un proyecto? ¿Ha habido un cambio? Que supongo que sí, porque entre las regulaciones, que ahora tal vez el tema de la sostenibilidad se hablaba muy poco, pero ahora es un tema que cada vez parece que es lo que vende. ¿Cómo ha evolucionado Jorge Arditi en todos estos años a través de la arquitectura y hoy dónde te sitúas? Mira, Dalis, es una muy buena pregunta y déjame partir de, yo creo que la base. La base fue en el año de 1994, donde asistimos y somos muy partícipes de diferentes congresos, sobre todo buscamos siempre innovación y ver hacia dónde va el rumbo de la arquitectura, porque es difícil. Hoy en día la arquitectura se ha unificado a nivel internacional y se hacen cosas maravillosas en todos los ámbitos y en todos los países. Pero yo creo que aquí en el año 94 nos fue un parteaguas para nosotros, porque asistimos al Congreso del American Institute of Architects en Chicago, donde se llamaba sostenibilidad. Y yo decía, número uno, no estaba en el diccionario, no estaba la película de Al Gore, no había una conciencia del cambio climático. Pues sabía que estamos comiéndonos la capa de ozono, pero no entraba a más, ¿no? Y la gente no entendía qué tanto puede ser el daño de ese hueco que se genera en la capa de ozono, ¿no? Pero todo este tipo de cosas nos generó una conciencia muy importante, porque a partir del 94 y de este congreso, que nos dimos cuenta del ambiente o el cambio inminente que debíamos hacer en su momento, fue donde cambió nuestra vida. Y digo vida porque para nosotros la arquitectura no es una formación, es una forma de vivir. Digo, no es una profesión, es una forma de vivir. Y de alguna manera esa forma de vivir la queremos igual transmitir al usuario. Entonces ahí nos dimos cuenta de que estamos contaminando, estamos cambiando radicalmente la arquitectura y trasciende a lo mejor la arquitectura con el paso del tiempo de una manera física, pero no está aportando nada, pero sigue contaminando.
Entonces ahí hicimos un cambio radical. Obviamente empezamos de una manera muy sencilla porque los recursos no había a lo que hay hoy en día en cuanto a materiales, tecnologías, paneles, ahorros muy ya económicos para meterlo dentro de la ecuación, pero en su momento nos costó mucho trabajo y sobre todo convencer a los clientes y convencer a los desarrolladores. Oye, ¿por qué tengo que meter paneles solares y me va a costar muchísimo más dinero y me afecta en cómo me va a redituar el negocio, me afecta en mi casa? Oye, pues prefiero seguir pagando la luz y dejarle de meter tantos miles de dólares a los paneles solares. Obviamente todo conlleva su tiempo, pero ahorita el tiempo está en contra, no está a favor. Entonces, sí generó un cambio dentro de nuestra arquitectura muy importante porque buscamos siempre generar una arquitectura que trascienda con responsabilidad y envejezca con dignidad. Entonces, esto entra a la ecuación sostenible. Y al hacer, por ejemplo, una edificación, un edificio, siempre pensamos perfectamente en su estructura, que conlleve un balance. Y al hablar del acero y al hablar del concreto, en automático estamos contaminando. Y eso es algo que debemos de buscar más inteligencia en la forma de poder generar estos materiales, que son la base de la construcción, para poder contaminar lo menos posible. Pero de entrada los dos contaminan y mucho, sobre todo también el concreto. Entonces, de alguna manera, conllevarlo con responsabilidad o balance para generar o plantear la menor huella de CO2. Y eso sí ha sido desde el principio de nuestra formación en la sostenibilidad. Y posteriormente, generar edificaciones que aunque no podamos aplicar la sostenibilidad a su 100, podamos dejarle la capacidad o la tecnología o los espacios para poder ir implementando en el futuro. Paneles solares, planta de tratamiento de agua en diferentes niveles, porque hoy en día la puedes generar, la materia fecal la puedes hacer agua potable, y es un hecho, y ya lo hemos hecho en diferentes edificaciones. Utilizar, si podemos utilizar ríos subterráneos, utilizarla en ciertos climas, el aire poderlo convertir en agua, las fachadas en vertical, al tener una superficie muy pequeña y no poder poner paneles solares, utilizar las fachadas para poder generar energía interna y generar energía solar, convertir en energía eléctrica y también calorífica. O sea, hay mucha bondad dentro de la ecuación para poder implementar. Y en sus inicios, la verdad, no había una guía y nadie nos podía decir si hace así. Obviamente acudimos a muchos congresos internacionales para entender un poquito más hacia dónde hay que ir y qué debemos de hacer. Y es un proceso de ensayo y error. Y te soy muy honesto, cometimos muchos errores, muchas cosas nos guiamos con ciertas empresas o fabricantes de ciertos productos que al mismo tiempo su durabilidad y su huella de CO2 no era la correcta. Y pues, todos pasamos por ese empalme, ¿no? O ese proceso. Y esa es la verdad. En muchos casos sí tuvimos éxito, en otros casos sí tuvimos equivocaciones, pero pues fue lo que nos fue conllevando a generar una mejor arquitectura al mismo tiempo, ¿no? Y sería una mentira decir que todo salió perfecto desde el inicio, no. Yo creo que todo lleva una cuestión de proceso, una línea de alguna manera, y más en nuestra profesión, porque no hacemos todo igual. No es un producto que haces una botella y se duplica por millones. En este caso, cada edificación es distinta, la localización, el contexto, la geografía, el clima cambia, y todo esto tenemos que adaptarlo con inteligencia. Y inteligencia actual, inteligencia futura. El clima está cambiando. Muchas veces hicimos edificaciones con ventilaciones cruzadas en ciertos puntos y en pocos años se acabó la ventilación cruzada y el clima cambió y se volvió una densidad calorífica en la zona que afecta mucho a la forma arquitectónica del inmueble. Y como bien tú lo dijiste, hoy en día tenemos que edificar pensando que en pocos años o en muchos años el uso de esa edificación puede cambiar de ámbito. Y desde a lo mejor una escuela el día de mañana puede ser un museo, o un edificio de oficina se convierte en un edificio de departamentos, o un edificio de oficina se convierte en un hotel, que ya nos está pasando. Entonces, de alguna manera, ¿cómo poderlo adaptar de la misma manera, con la misma responsabilidad? Y sí ha sido un proceso. Nos ha cambiado mucho, tenemos una directriz y seguimos hoy en día generando esos cambios. Te puedo decir que la inteligencia artificial nos va a pegar fuertemente en la forma de cómo se ejecuta un proyecto.
sobre todo en la capacidad humana o en la ejecución humana, porque hoy en día lo va a ser más fácil el proceso de los planos, los va a edificar o los va a elaborar más fácil la inteligencia artificial, pero yo sí soy fiel creyente que la inteligencia de poder generar una buena arquitectura, una buena edificación, siempre va a venir del hombre y va a venir de la maravillosa mente humana, no va a venir de la computadora. Esa es mi percepción y yo creo que eso es el ámbito que debe de prevalecer ante los arquitectos. A lo mejor hay muchas empresas que cuando hacían un master plan se lo pedían a un arquitecto. Hoy en día a lo mejor van a tener el programa in-house y lo van a hacer ellos. Pero hoy en día lo seguimos haciendo los arquitectos y eso es a donde está enfocado ahorita nuestra arquitectura. Enfocándonos a dónde vamos, sí va a haber y va a seguir habiendo un cambio mucho más rápido. Yo te puedo decir que a lo mejor en nuestro primer proceso fue mucho más lento y entramos en una zona muy ecuánime o muy productiva al mismo tiempo, pero muy igual. Y hoy en día tenemos un cambio radical latente, puesto que mucha gente no sabe ni por dónde empezar, ni por dónde llegar, ni cómo ejecutarlo, ni a quién contratarlo, o a quién o en qué plataforma poder entrar. Hay mucha variedad hoy en día. Todo el mundo, lo digo con mucho respeto, te baja las estrellas, te dice que es el hilo conductor para hacerlo, pero hay mucho todavía por entenderlo y por estudiar y muchos cambios para poder aplicar. Pero sí seguimos teniendo mucho cambio en nuestra arquitectura y yo creo que nuestra mejor arquitectura empieza cuando terminamos nuestra última obra. En ese momento empieza algo nuevo que tenemos que mejorar en todos los aspectos y sobre todo el sostenible donde se quedó la última obra. Ese es nuestro objetivo. Yo creo que van muy bien encaminados y que estaré ahora sí muy a la expectativa de cómo va evolucionando tu despacho, porque claramente has mencionado, es que frases clave, ¿no? El tema de tienes un usuario con un requerimiento y tú como arquitecto, pues al final de cuentas le tienes que decir si lo que él piensa es factible, no es factible, le abres también la mentalidad de tal vez lo que mencionabas, ¿no? El tema del agua fecal, como utilizarla dentro del sistema que muchas personas dirán, ¿pero por qué? Habiendo agua potable, ¿por qué debo de hacer todo eso? O el tema de utilizar las fachadas verticales para colocar paneles solares cuando dice, ¿pero por qué lo necesito si me sale más caro? Este cambio de conciencia. Y has mencionado, ¿no? Cómo tú has ido evolucionando desde que iniciaste, cómo en algún momento tal vez tenías una progresión más lineal en cuanto a conocimientos, porque ni la ley ni las personas o ni el propio ambiente de la arquitectura estaba reclamando un cambio, pero hoy en día con claramente inteligencia artificial, de una semana a la otra, va cambiando todo. Y no solamente para los arquitectos, es para todo el mundo. Ahora ya nadie habla de, bueno, pregunta qué es ChatGPT. Yo creo que ya todo el mundo sabe qué es ChatGPT. Y eso fue un cambio que yo creo que a la mayoría nos tomó por sorpresa tal vez en un inicio de que muy pocos sabían al inicio que era ChatGPT, pero es que ahora todos lo usan. No hay persona que no lo use. Y para nuestra profesión también hay esos cambios, ¿no? Empezamos a ver inteligencia artificial que genera planos, que genera pues modelos 3D y muchas personas se están empezando a cuestionar y a preocupar de, ¿es posible que mi fuente de trabajo sea sustituido por una inteligencia artificial? Y digo, bueno, es posible, pero como tú bien mencionas, ¿no? Una buena arquitectura al final lo va a ser un hombre. Y si tú tienes los conocimientos adecuados para seguir a la par de toda la evolución, y si sabemos que la sostenibilidad forma parte de esa evolución, pues al final el irte, ahora sí, subirte al barco lo antes posible, pues va a hacer que tú estés a la par de los cambios y que no te quedes atrás. Y aquí viene una pregunta para ti, porque bueno, has mencionado muchas obras, sutilmente has mencionado desafíos, y aquí con toda tu experiencia, que has museos, memorials, todos los de oficinas, todos los de departamentos, casas individuales. No tienes que decir quién ni nombre, pero de todos los proyectos que has hecho, ¿cuál es el que mayor desafío ha tenido para ti en temas de sostenibilidad o algún punto en particular? ¿Y qué es el aprendizaje que tú has tenido de eso? Mira, yo creo que son varios, pero te voy a dar uno muy puntual, que yo creo que fue un tema difícil de tratar, y te voy a plantear que es el Museo de Memoria y Tolerancia en la Ciudad de México.
Fue un proyecto complejo, un museo complejo en el trayecto, porque obviamente, y se lo pongo así al público en general, cuando vengan a Ciudad de México, no dejen de visitarlo. Este museo fue hecho para que lo visiten aproximadamente entre 600 y 800 personas al día. Actualmente lo visitan al día un poquito menos de 5,000 personas. Es el tercer museo más visitado actualmente en México. Esperemos que siga así. Pero uno de los ámbitos importantes dentro de esto es que la palabra memoria implica todos los genocidios hechos del hombre hacia el hombre de carácter racial, no político. Y la tolerancia, que es el caos que estamos viviendo hoy en día en el mundo, es la falta de valores y ética que tenemos todos nosotros, ¿no? Y la falta de educación y de respeto y la coexistencia que tenemos. Desde mi punto de vista, la coexistencia es el factor más importante que debe de tener la humanidad hoy en día, porque vivimos en una globalización y tenemos una diversidad maravillosa de seres humanos en el mundo. Y esa combinación de conocimiento, culturas, actitud y educación que tenemos todos nosotros es lo que nos van a hacer un mejor mundo. Y yo soy de la teoría que somos más los buenos que los malos. Entonces, de alguna manera, igual en la arquitectura nos tiene que conllevar a algo bueno. Y este museo nos generó un parteaguas muy importante. ¿Por qué? Porque yo se los planteo a todos ustedes. Generen un museo que hable de la muerte y al mismo tiempo de los valores y la ética que debemos de conllevar en la coexistencia de aquí en adelante al futuro del hombre y evitar la degradada cuestión que estamos viviendo hoy en día con las guerras, la falta de problemas étnicos, de cuestiones de culturas, de religiones, de todo este tipo de cosas. Y eso es lo que plasma el museo. Entonces, arquitectónicamente, número uno, ¿cómo lo manejan? Es un reto súper complicado y al mismo tiempo meterlo en la fórmula sostenible y al mismo tiempo meterlo en una fórmula de que debe de ser una edificación que envejezca con dignidad y conlleve su espacialidad con dignidad, que eso es muy importante. Entonces son muchas ecuaciones y voy a poner la más importante, que pocas veces se te presenta en la vida en el ámbito de diseño y arquitectónico, que puedas educar al usuario por medio de la arquitectura. Difícil, porque muchas veces hacemos edificaciones que te pueden gustar o no y y funcione bien, tenga una sensación correcta, los espacios sean agradables, pero puede haber mucha gente que le guste y que no le guste. Y hay gente que puede vivir ahí, hay gente que no puede vivir ahí. O a lo mejor en 2 años el edificio se ve viejo. Eso fue el parteaguas más complicado dentro de la ecuación de esta edificación y al mismo tiempo, como lo dije antes, meter la fórmula de sostenibilidad que se aplicó y fue el primer museo en América Latina que fue certificado en muchos ámbitos sostenibles. Es un museo que ha ganado más de 28 premios en arquitectura alrededor del mundo. Ganó el World Architectural Festival como uno de los mejores museos del mundo en su momento. Y de esta manera, pues nos conlleva una gran responsabilidad porque lo primero que hicimos en esto es que todos los museos del mundo son protagónicos. Entonces, de alguna manera, y voy a poner el mejor ejemplo, el Guggenheim de Frank Gehry, de Bilbao. Me fascina. Es un museo que me, me- su espacialidad, su forma y su entorno y cómo lo encajó en la ciudad y puso nuevamente en el mapa a la ciudad de Bilbao. Fue el museo de Frank Gehry. Pero ¿qué es lo que pasa en ese museo? Y voy a ser muy respetuoso de esa espacialidad. Es que yo puedo poner a una máxima obra artística en ese museo y la gente va a ver la arquitectura, no va a ver el arte. Entonces debe también de haber un balance entre los dos, ¿no? O muchas veces lo decimos de broma, yo puedo poner a la Mona Lisa desnuda en ese museo y la gente va a seguir yendo a ver a la obra de Frank Gehry, no a la Mona Lisa desnuda. Entonces, eso yo creo que debe de haber un balance correcto entre la arquitectura y un diálogo entre la arquitectura, porque muchas veces el museo es tan protagónico que no tiene un diálogo con lo que tiene adentro. Entonces no hay una coherencia entre los mismos. Y aquí lo que logramos hacer dentro de este museo es que los materiales y el diálogo que tiene la muerte con el valor de la tolerancia vayan con la arquitectura. Y es un poquito difícil expresarlo y no quiero matar tampoco la idea para los que lo visiten, pero sí fue un factor muy importante de entender
cómo dividir la parte de la memoria y la tolerancia y cómo al mismo tiempo conllevarlo con materiales. Tristemente, los genocidios hechos del hombre hacia el hombre están catalogados por la ONU, o sea, una barbaridad, o sea, que un genocidio tenga que estar catalogado y tenga que estar impuesto y para que pueda ser partícipe de la historia es algo terrible. Y siempre lo hemos dicho, es el museo que nunca debería de haber existido, porque este museo no tiene razón de ser, pero tristemente lo tenemos que plasmar para que no se repita y que el ser humano tenga conciencia de memoria, porque tenemos memoria muy corta y lo olvidamos tan fácil que la historia nos hace repetir los episodios. Entonces, esa es gran labor de la parte museográfica. Obviamente nos asesoramos con especialistas en sostenibilidad, en psicólogos de niños, psicólogos de adultos, en el juego de la luz fue muy importante, la espacialidad interna, alturas, sensaciones de opresión, todo este tipo juegan con el sentimiento humano. Y es cuando yo te digo que por medio de la arquitectura podemos jugar con la emoción de la gente. Y eso fue algo muy increíble que aprendimos en equipo con gente muy valiosa dentro de la fórmula. Y al mismo tiempo meter materiales que sean saludables, materiales que generen espacialidad correcta, que generen también angustia, que generen espacios de libertad, jugando con luz artificial y luz natural. Y yo creo que entran una variedad de factores muy importantes dentro de esta fórmula. Pero yo te puedo decir que fue un gran reto para nosotros haber hecho este museo. Al mismo tiempo parece ser algo muy sencillo. El proceso duró después dentro de la historia y todo, o sea, fue un museo, una gran trayectoria. Pero lo más importante yo creo que me cambió mi forma de pensar. Yo te puedo decir que a lo mejor antes de este museo era una persona que discriminaba por ignorancia, y lo digo abiertamente. Me faltaba mucha educación en ese tipo de ámbitos, y no me jacto de ser perfecto ni mucho menos, pero me generó una conciencia mucho más ecuánime de coexistencia y entender que todos los seres humanos somos iguales y tenemos las mismas oportunidades, y el que no tiene la misma oportunidad hay que ayudarlo para que tenga la misma oportunidad. Y eso es lo que nos ha cambiado y nos ha logrado que a partir de ese museo podamos también de alguna manera educar a la gente y al usuario a través de la arquitectura, que genere una mejor conciencia, una mejor vida, que pueda vivir más años y sobre todo feliz. Eso es lo que buscamos también todos. Yo creo que has dado la clave, ¿no? Ahí el hecho de estar abierto a crear diferente arquitectura. En este caso ha sido el Museo de Tolerancia, que es un museo increíble. Yo siempre he pasado por fuera y siempre digo, voy a entrar, pero cuando vives en México, dices, otro día, porque total, está aquí. Pero ahora que llevo 8 años fuera, es como digo, ¿por qué no lo visité? Para la siguiente ya iré a visitarla. Me iré de turismo a la Ciudad de México y tienes toda la razón. Eh, Me ha gustado que has mencionado, ¿no? El hecho de, a veces hay una obra que te hace ser más humilde, ya sea por los errores o por el aprendizaje que tienes de esa obra. Has mencionado también hablar de que la arquitectura no solamente son espacios, sostenibilidad, colores, sino también hablaste de cómo puede transmitirnos sensaciones del espacio, cómo puedes jugar con las emociones, ¿no? Tanto para bien como para decir, voy a poner este material para causarle ansiedad. Y aquí todo esto último que has mencionado es últimamente estoy investigando más en temas de neuroarquitectura, que es justamente todo lo que has mencionado, y parece que ahora la neuroarquitectura es también esas palabras del futuro: descarbonización, neutralidad climática. Y aquí me gustaría preguntarle, es, ¿tú cómo ves este futuro de la arquitectura en México y Latinoamérica? Tú que lo tienes más de viva mano, ¿y cuáles son esas tendencias, esos conceptos que tú intuyes o anticipas que serán ahora sí el vocabulario de la arquitectura para los siguientes años en México y en Latinoamérica? Déjame nada más hacer un paréntesis nada más rápido de la pregunta pasada y hablando de la cuestión de sencillez, porque eso también buscamos mucho dentro de nuestra profesión y como seres humanos, ¿no? Yo creo que ante todo primero somos seres humanos y tenemos que ver por los demás y después generar una buena arquitectura. Pero en el caso del Museo Memoria y Tolerancia, por ejemplo, algo que al poder, al iniciar el proyecto y entender la validez de lo que puede aportar el proyecto, decidimos donar el proyecto de una manera altruista.
y eso se llama aportar. Y yo creo que en la vida pues tenemos una misión, ¿no? Somos pasajeros y de alguna manera estamos aquí un rato y que sea un rato muy largo. No es lo que buscamos muchos, todos, y eso es el mejor deseo para todos. Pero sí buscamos, lo hicimos totalmente altruista y es uno de nuestros proyectos más importantes y nos genera una satisfacción, sobre todo moral y ética, muy importante a mí en lo personal, ¿no? Y seguro a mi hermano y a mi padre en paz descanse de la misma manera. Pero pasando nuevamente a tu pregunta, yo te podría decir algo importante. Yo creo que ahorita la tendencia arquitectónica que se maneja mucho en Latinoamérica y sobre todo en México, estamos volviendo a la esencia de los materiales básicos, lo que es el concreto, el acero, el cristal, de una manera muy simple, expuesta naturalmente, y la cuestión también de cierto tipo de materiales de una manera responsable es poder afectar lo menos posible a la naturaleza. Sobre todo me refiero en materiales como los mármoles, como sabemos que, ojo, algo muy importante, hoy en día está muy establecido que la madera es el material del futuro y es de una manera responsable y bien ejecutada, es el material base y es el mejor material sostenible que tenemos dentro de la faz de la Tierra, ¿no? Entonces lo tenemos que aplicar con mucha responsabilidad. El país México y Latinoamérica tenemos que reglamentar. Tristemente nos estamos comiendo los bosques de una manera muy responsable y esto debe de entrar una reglamentación, yo creo que a nivel internacional ya por parte de la ONU, para ejercer una política ambiental mucho más estrecha y digámoslo, con castigos más ejemplares, ¿no? Ante la humanidad. Pero yo te podría decir que la esencia de este tipo de materiales es lo que conlleva una buena arquitectura hoy en día en México, sobre todo, y Latinoamérica, y lo vemos en las bienales, los vemos con arquitectos emergentes. Hoy en día, una gran arquitectura en Latinoamérica la están haciendo chicos jóvenes, recién salidos de la universidad, que están generando un cambio muy positivo, con tendencias muy positivas, que tienen gran impacto a nivel internacional. Y como lo dije antes, hoy en día yo creo que es muy difícil entender las tendencias que están generando cada país, porque ya se está unificando la arquitectura. O sea, podemos ver una casa que no viendo su contexto general, podemos imaginárnoslas en Brasil, en Ciudad de México, o a lo mejor pueden estar en Finlandia, ¿no? En un bosque en Finlandia, ¿no? Pero de alguna manera, es lo básico que estamos haciendo hoy en día y buscar esa normativa de la esencia de la arquitectura, y es lo que creo que hoy en día se está buscando con mucha fuerza, ¿no? Volvernos a lo básico, y más que nada pues, los recursos, la mano de obra sobre todo, y hablemos de la buena mano de obra que tenemos en Latinoamérica, es espectacular y es económica, y de alguna manera también nuestras reglamentaciones son muy básicas que nos permiten generar arquitectura audaz, un poquito salida de la normatividad que muchas veces es tan estricta en Europa o en ciertos lugares de Estados Unidos, Canadá, es tan cuadrada que uno no puede generar a lo mejor una forma un poquito más interesante o es muy caro. Y al mismo tiempo eso si lo aplicamos en Latinoamérica pues, puede ser mucho más económico y las reglamentaciones pues no hay en ese aspecto y nos permite generar esa audacia dentro de la arquitectura. Pero yo creo que te puedo decir que esa es la tendencia hoy en día. Tenemos mucho por educar, no nada más al usuario, tenemos que educar a nuestros gobiernos para hacer un cambio ya, urgente, para generar la mejor arquitectura sostenible que tenemos. Y yo te podría decir que hoy en día la palabra sostenibilidad no es aparte. Yo creo que al hablar de arquitectura en automático es hablar de sostenibilidad. Y quiero recalcar algo muy importante. Yo creo que ya basta de premiar a los edificios sostenibles, inteligentes, net cero, economía circular. Ya debe estar en la normativa de todos los países. Ya debe ser algo natural por esencia, que venga plasmado y que se tenga que hacer de esa manera y dejar de ponerle trofeos, placas, medallas a los arquitectos, a los diseñadores y a los edificios. Totalmente. No deberíamos de hablar de arquitectura sostenible, sino solamente de simple arquitectura. Así es. Debe estar Pero implícita en el DNA de la arquitectura. totalmente, yo digo, yo creo que no sería necesario mi canal de YouTube o mi podcast que hablara de arquitectura si desde el inicio lo hubiéramos hecho bien. Así es, así es correcto. Pero bueno, el punto es que lamentablemente
en algún momento se hizo bien. La arquitectura vernácula es muestra de eso, que Ujú. era arquitectura con materiales locales que intentaban hacer una forma de acuerdo a los condicionantes del clima, de la localización. Nacen los palafitos, nacen las casas, por ejemplo, del sur de Yucatán. Pero en algún momento viene la revolución industrial, tenemos electricidad más adelante y decimos, venga, pongamos vidrio, pongamos aire acondicionado o calefacción, lo que haga falta, total, la electricidad sobra. Después nos enteramos que hay una capa de ozono y que hay un hueco en la capa de ozono y más adelante nos mencionan que hay algo llamado cambio climático y que si no hacemos algo, el planeta se va a acabar casi, ¿no? Y después ahora dicen, bueno, no se va a acabar, pero tal vez tu ciudad pues va a cambiar el clima y ahora es templada, mañana será totalmente cálida o tal vez vives en una zona costera y esa zona costera pues se va a inundar, bueno, muchos condicionantes y yo creo que viene mucho en parte lo que mencionabas, ¿no? La educación. Hoy en día hablamos de arquitectos jóvenes que están creando buena arquitectura y que son más conscientes de todos estos cambios que he mencionado. Pero yo recuerdo, soy del 2005-2010, mi generación, y había solo una asignatura optativa que se llamaba arquitectura bioclimática. Sí. Todas las demás eran otras cosas. Y yo me fui a estructuras especiales porque el arquitecto que la daba, pues me gustaba mucho su forma de hacer arquitectura y me fui allá. Y ahora estoy especializada en arquitectura bioclimática. Pero en su momento dije, ¿y eso qué es? Que algo del sol y que ubicación, digo, "Ay, no lo veo tan importante". Y después te das cuenta que es muy importante y dices, Claro. bueno, ya lo he aprendido. Pero dentro del plan de estudios no venía la parte de sostenibilidad. Y sinceramente la forma en la que a mí me enseñaron una arquitectura no era sostenible. Ujú. Tal vez era eficiente, tal vez era muy pensada a los materiales de obra, a tratar de reducir costos, a cubrir toda la reglamentación, no centrada tanto en el diseño, para eso había otra universidad que era la competencia, que se centraba más en edificios bonitos, la mía era edificios eficientes, con buen presupuesto y bueno, salí muy buena manejando la obra. Y aquí el tema es, los jóvenes ahora están estudiando arquitectura y muchos de ellos, mínimo en México, su plan de estudios tal vez no se ha actualizado y tal vez están estudiando una arquitectura que ya es obsoleta a las necesidades que tenemos hoy en día. Y aquí mi pregunta es, ¿qué le dirías a todos estos arquitectos, arquitectas que una ya están ejerciendo, que dentro de su formación no hubo la sostenibilidad y todavía no se preguntan si es necesario o no es necesario aplicarlo en sus proyectos, o esos jóvenes ansiosos por tratar de dejar un mundo mejor y que se dan cuenta que en su universidad no hay no le cubren esas necesidades? Y mi pregunta es, ¿qué consejos le darías a estos arquitectos que, una, no se han decidido aplicar la sostenibilidad en sus proyectos? Y la otra es, ¿qué camino les dejarías a los arquitectos mexicanos o de Latinoamérica en general, que es más o menos el mismo camino que vamos siguiendo todos? ¿Qué consejo les darías? Mira, yo ante todo, número uno, yo te puedo decir que voy a hablar primero de los arquitectos que están en el proceso de la carrera o del estudio o a lo mejor en titulación o pasantes de alguna manera, ¿no? Yo creo que aquí es muy importante que tomen esto con responsabilidad, que sean, ante todo, antes de meterse un dólar, un euro a la bolsa, piensen en la cuestión ética y consciente de lo que viene siendo la arquitectura sostenible antes de la económica, que eso es muy importante porque tristemente la gente muchas veces se va por la economía y no por el valor de lo que requiere el planeta, que eso es muy importante, ¿eh? O sea, hemos dicho que hay mucha gente honesta moralmente, pero no en el bolsillo. Y yo creo que aquí las dos deben de ir de la mano. Debe ser tanto una cuestión moral como una cuestión también del bolsillo, en ética. Y por ese lado, les diría que deben de conllevar correctamente la aplicación y la responsabilidad de la sostenibilidad en todo lo que hagan, en todas las materias, porque todas las materias tienen implícito la sostenibilidad en todos los rubros de la educación, pero lo más importante es que también se especialicen y busquen eso. Yo soy muy creyente y lo digo con mucho respeto a las casas de estudio, que ellos nos dan la base de lo que es la arquitectura, pero la arquitectura real está en la calle.
y es donde te haces día a día como arquitecto o como profesionalista o diseñador en general. Y es donde sales a descubrir el mundo de la arquitectura. Y en esto, y es aplicar también los conocimientos básicos que estuviste en la experiencia de la escuela. Yo les diría que tienen que estar al día en todo, porque la escuela te da lo básico, pero no te da todo el total conocimiento. Lo más importante está en la calle y tenemos que de alguna manera salir el día a día. Y te digo yo, hoy en día, que salí, sí, fui docente y dimos muchos cursos, sigo dando cursos, de alguna manera seguimos apoyando a las universidades, somos ahorita catedráticos y apoyamos también en consejos de universidades, pero tienen que salir al mundo a estar en congresos, en consejos, en estudios, en diplomados, en lo nuevo que se está manejando en la tecnología para poder conllevar correctamente una arquitectura. La arquitectura no es de que ya me gradué y ya empiezo a ser arquitecto. La arquitectura se hace día a día y uno no termina de ser arquitecto. Es un proceso de vida y lleva toda la vida a ser un buen arquitecto. Por el otro lado, los que están ejerciendo actualmente es que no se enfoquen en una zona de confort. Hay mucha gente y me ha tocado compañeros que se ubican en una zona de confort y no ven el más allá y no tienen las ganas o muchas veces por cansancio no buscan una buena directriz en una mejor arquitectura sostenible. Entonces, hay que buscarla todos los días. Hay cambios todos los días, hay inventos todos los días y son inventos de éxito que hay que compartirlos de alguna manera, o fracaso y éxito, porque todos los arquitectos tenemos fracasos y grandes. Y tristemente esos fracasos cuestan mucho dinero, pero de alguna manera nos ayudan a hacernos dos pasitos para atrás, tomar vuelo y poder salir adelante en la próxima obra y ser más exitosos y poderlo conllevar con un mejor resultado. Y eso es lo que yo les diría a los que están ejerciendo hoy en día. Y número 2, 3, no tengan miedo. La buena arquitectura es la que se moldea todos los días y tenemos una cuestión muy importante. No se hace de un día al otro, conlleva tiempo y durante ese tiempo tenemos la suerte de poder darnos cuenta de los errores que estamos ejerciendo dentro del proceso. Como lo dije antes, no todos los edificios son igualitos, son distintos cada uno, donde acaba el último empieza el mejor, que es el que viene el día de mañana, y eso es el éxito de una gran arquitectura. No tengan miedo de empujarse a hacer una arquitectura distinta, busquen ese hilo negro nuevo, inventen algo nuevo que pueda generar un cambio positivo dentro de la sociedad y lo más importante, no dejen de hacer una buena espacialidad o un buen espacio para generar sensaciones espaciales para la gente. Esas sensaciones espaciales para la gente positiva generan felicidad y esa es también la misión que tenemos que buscar como arquitectos. Me quedo con la ética, no el greenwashing, salir de la zona de confort, también no tener miedo a aventurarnos, porque al final de cuentas es lo que nos hace crecer como arquitectos y bueno, la buena especialidad, ¿no? Que no se nos olvide que se está diseñando o construyendo para personas y que al final lo que nos debe de importar es la calidad de vida de ellos, ¿no? Eh, que no solamente es construir un espacio, sino muchas veces es la casa de sus sueños, donde van a vivir toda su vida y que a partir de ahí pues van a tener más experiencias, o quienes van a trabajar o quienes van a estudiar en ese espacio, ¿no? Al final la arquitectura es para personas. Totalmente, tenemos que generar esa espacialidad y con esa misma emoción que les hacemos un proyecto, con esa misma emoción deben de usar el espacio, que eso es lo más importante. Totalmente, Jorge. Muchísimas gracias. Yo creo que esta entrevista tiene mucho valor. Ya veremos cómo ir tomando pinceladas de todo lo que has dicho, porque hay mucho que aportas con tu doble visión, ahora sí, con tu papel desde el despacho de Arditi, más el de arquitectos, más tu participación en el American Institute of Architects. Y yo creo que aquí nos has dado una visión muy general, ¿no? De cómo dónde está México actualmente, dónde está Latinoamérica, las deficiencias, los desafíos que van a tener, que se enfrentan ahora ya los arquitectos, y también nos has hablado un poco del futuro, ¿no? Tú, con tu visión y cómo vas viendo a la arquitectura evolucionar, pues ya también has hablado un poco de qué te intuyes que viene en el futuro. Y bueno, no me queda más que agradecerte por todo el tiempo que has invertido aquí en compartir tu experiencia y bueno, muchísimas gracias. Es un placer, gracias a ti, gracias a tu espacio, los mejores de los éxitos y a todos los que nos escuchan,
pues gracias y muchísima suerte y no dejen de generar arquitectura increíble, que eso es la esencia de poderle cambiar la vida a la gente. Ya lo has dicho, la arquitectura cambia la vida de la gente y bueno, esperamos que esta entrevista también pues cambie un poco la mentalidad de quienes nos escuchan. Bueno, Jorge, muchísimas gracias y bueno, a los que me escuchan aquí, pues ya saben, espero seguir compartiendo entrevistas tan interesantes como esta y nos vemos hasta la siguiente. Espero que hayas disfrutado tanto como yo esta entrevista y si quieres profundizar en todas las temáticas de arquitectura sostenible, voy a dejarte toda la información en los siguientes videos. Hasta luego.